Es poco temprano. Es muy temprano, sí. ¿Quién nos hace madrugar? Los micrófonos están abiertos. Aquí para que nos hayan hecho madrugar es de Fernando. Nerea. Bueno, egunon guztioi, eta mi esker etortzaetik, egia esan, bueno, ez harritzekoa ez, baina, bueno, gustokoa da hainbeste jente ikustea gaur hemen Azkuna zentroan. Ni behintzat oso pozik nago, eta Bilboko udalaren izenean esaten dut, oso pozik nago Angela Belacruz nirekin mailan dagoena, eta aldez aurretik ere eskerrak eman nahi dizkiot, berari eta baita Carolina Grau, komisariari eskerrak eman nahi dizkiet biei, eta zelan ez, bueno, Fernando hemen dagoelako bai, berari ere eskerrak eman nahi diet. Yo decía en euskera que, bueno, primero dar las gracias, ¿no?, a las tres personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a Ángela Belacruz y a Carolina Grau. Quiero darles las gracias y decirles que, bueno, para mí es un honor y me hace muchísima ilusión poder estar acompañado hoy aquí de estas dos mujeres que son dos referentes en el mundo artístico y, por supuesto, dar las gracias también a Fernando y, bueno, pues otro referente en el mundo artístico también, ¿no? Y también le veo por ahí a Lourdes Fernández y le quería saludar a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Venimos a presentar hoy aquí una exposición de Ángela de la Cruz, Homeless, una exposición organizada por Azkuna Zentroa en colaboración con el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, que se podrá ver hasta el mes de enero, hasta el día 20 de enero. Es una muestra del trabajo de Ángela de la Cruz, que me acompaña, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017. Ángela cuenta con una trayectoria artística de más de 20 años y durante este tiempo, bueno, ella ha desarrollado un lenguaje artístico propio en el que es tan importante el proceso como el resultado. Ángela Belacruzen lana gaurkotasunaren eredua da. Bertan, bere lanean kezkak, disparekotasun soziala, egoera politikoa, aldaketa klimatikoaren ondorioak, gerren irudiak eta atentatu terroristak ere agertzen dira, besteak beste. Como ella nos explicará ahora, porque realmente creo que el interés de hoy es lo que ella nos pueda contar sobre su obra y, lógicamente, ver luego su exposición. Como ella nos explicará a través de sus creaciones, expresa su preocupación por la actualidad, lo decía en euskera, por la desigualdad social, por la situación política, por los efectos del cambio climático. Es una muestra, Homeless, conformada a modo de retrospectiva, con obras que representan momentos claves de su evolución como artista. Ángela es la artista gallega con más reconocimiento internacional y creo que aquí en Bilbao se va a sentir querida y reconocida, y así vamos a hacer todo lo posible desde Azkuna Zentroa para que así sea. Ángela, Bilbao es una ciudad exigente y con mucha inquietud cultural. Estoy segura de que los bilbaínos y bilbaínas vamos a disfrutar mucho con tu exposición y espero que en este tiempo que vas a estar aquí, no sé si será muchos días o no, puedas disfrutar tú también de otras propuestas artísticas que esta ciudad ofrece. Desde el Ayuntamiento de Bilbao tenemos el orgullo de poder contribuir con esta propuesta de calidad a dar respuesta a esa demanda cultural que tenemos en la ciudad. Con propuestas como las que hoy aquí presentamos, Bilbao aspira a consolidar ese posicionamiento internacional, qué decir de este centro Azkuna, entre otras cosas, gracias a la apuesta que se está haciendo por la cultura contemporánea. En los últimos meses hemos presentado aquí en Azkuna Zentroa el trabajo de referentes artísticos de calado internacional como Itziar Barrio o Antoni Miralda, al que me gustaría, por cierto, felicitar por el reciente Premio Velázquez de Artes Plásticas 2018. Tuvimos la oportunidad de tenerle aquí con nosotras y con nosotros y la verdad es que fue una auténtica maravilla. Pues Soriona, que en nombre del Ayuntamiento de Bilbao y en nombre de Azkuna Zentroa. En esta línea vamos a seguir trabajando en colaboración con múltiples agentes y pensando en todos esos públicos para ofrecerles una programación variada, una programación atractiva, tanto para la ciudadanía de Bilbao como para todas esas personas que nos visitan, que cada día son más. Nik orain, Fernandori emango diot hitza,
eta berak xehetasun gehiago emango dizkigu esposizioari buruz, eta gero bai Angelak eta baita Karolinak ere hitz egiteko aukera izango dabe. Berriro bez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Nekane. Egun on guztioi, eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Nekanek esan duenez, gaur arte garaikidearen referentea den Ángela de la Cruz artistaren Homeless erakusketa aurkezten dugu. Hau da, erakusketa hau euskal instituzio batean orain arte ikusi den lehenengo aldia. Oialean eta bastidorian egindako tratamenduaren bidez, artistak pinturaren eta eskulturaren artean eratzen duen harremana da Ángela de la Cruzen obraren bereizgarritasuna. Gehien bat, pintura monokromatikoak sortzen ditu, hautzi eta beren burua liguratuz borroratzen direnak. Hasieran ez zuten 3 dimentsioko zentzua hartzen duten horrela eta pinturari handitasunean aura kentzen. Como acaba de decir Nekane, hoy presentamos la exposición Homeless de la artista Ángela de la Cruz, un referente en el arte contemporáneo. Es la primera vez que una institución en el País Vasco hace una exposición retrospectiva de Ángela de la Cruz. En rasgos generales, los detalles nos los dará Carolina Grau más adelante y la propia Ángela de la Cruz. La obra de Ángela se caracteriza por el diálogo que consigue establecer entre la pintura y la escultura mediante el tratamiento que el artista realiza sobre el lienzo y el bastidor, creando piezas que se quiebran y se retuercen sobre sí mismas, lo que les confiere un sentido de tridimensionalidad. Ángela se traslada a mediados de los 80 a Londres y es allí donde reside y donde trabaja. Y, por supuesto, son destacables todos los numerosos reconocimientos que Ángela de la Cruz ha recibido a lo largo de su carrera. Entre otros, como decía Nekane, el Premio Nacional de Artes Plásticas el año pasado, el 2017, la nominación a la Mejor Exposición en Cataluña en el 2016, el Premio de la Crítica de Galicia, Premio de la Crítica de Arte, nominación del Premio Turner o el Premio Paul Harling. Gaur aurkezten dugun Homeless erakusketak ibilbide bat egiten du Ángela Cruzet 1986 eta 2018 urteen artean egindako lanetatik. Homeless, la exposición que presentamos hoy, plantea un recorrido por el trabajo realizado por Ángela de la Cruz entre los años 1996 y 2018, creando distintas asociaciones con obras de épocas distintas sin seguir un orden cronológico. Quiero remarcar que esta exposición es una coproducción con el CEGAC, con el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, con quienes hemos trabajado estrechamente. Quisiera agradecer personalmente a Santiago Olmo, su director, el trabajo que hemos realizado conjuntamente, no solo en cuanto a la exposición, sino también respecto al catálogo que verá la luz y se publicará en breve. Esta exposición estará en el CEGAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Santiago, a partir de febrero. Tuvimos la oportunidad de ver la obra de Ángela en San Sebastián, en Manifesta 5, en la Bienal Europea de Arte Contemporáneo en el 2004. Este hecho supuso un momento de cambio y de evolución para su carrera. Personalmente conocí a Ángela de la Cruz hace 4 años durante una visita a su estudio de Londres, acompañando a Lourdes Fernández, y posteriormente tuve la oportunidad de visitar la magnífica exposición que realizó en la Panera de Lleida, comisariada también por Carolina Grau. Desde el primer momento me di cuenta de la fuerza que transmitían todas sus obras, obras llenas de código propio y que reflejan toda la tenacidad que tiene esta artista. Quiero agradecer a Lourdes Fernández la invitación al artista a formar parte de nuestro programa expositivo, a Carolina Grau y todo el equipo de Azcuna Centro, a todos los departamentos, el riguroso trabajo realizado. Vosotros mismos podréis observar ahora mismo, después de esta rueda de prensa, el resultado, a las galerías y a los coleccionistas que han prestado su obra y especialmente a Ángela de la Cruz por haber entrado a formar parte de Azcuna Centro y de su programa expositivo. No me voy a extender más porque seguro que la comisaria y la propia artista nos van a introducir mucho mejor que yo en la propia obra y en la exposición. Besterik gabe, Carolina Grauri emango dio hitza, o sea que Carolina, cuando quieras. ¿Quieres empezar tú primero o yo? Quiero agradecer a Lourdes Fernández porque es una gran amiga. Siempre quise hacer una exposición con ella y con Carolina Grau. Siempre. Y por eso estoy aquí, por Lourdes. Ángela,
porque en el fondo también fue muy importante Manifesta, Ya, el País Vasco. Ya. Por eso nos hizo mucha ilusión aceptar esta invitación, Ya. porque nos gustaba muchísimo volver al País Vasco, a Euskadi, y nos encantaba la programación que había en Azkuna Zentroa, Ya. que está tan referente con respecto a las mujeres artistas. y también políticamente, veces hay que meterlas. Ya deme eso aquí. Está fenomenal. Y el clima es muy parecido al gallego. Y yo soy gallega. Eso es muy buena excusa para hacer una exposición. Es muy bonito aquí. A mí me encanta. Sí, pero El pa- hablamos de la exposición. Ya. Si no, pobres. Ya. ¿Quieres hablar tú? Hablo yo. Hablo tú. Ya. Gracias por estar aquí, gracias por las palabras. En nombre mío y de Ángela, para nosotros ha sido muy importante esta exposición por varias cosas, como hemos dicho, lo de Manifesta siempre fue importante para Ángela, Euskadi, la programación de aquí, pero también porque es la primera vez que se exponen tantas obras de Ángela que conlleva 22 años de su lenguaje. Hasta ahora nunca se había hecho. La exposición anterior que más o menos se acerca a este momento fue en el 2010 en Camden Arts Centre en Londres, un centro que hay de arte, por la que esta exposición estuvo nominada para el Turner Prize. Nos ha permitido ver la evolución de su lenguaje. Nosotras hemos elegido una exposición para que cualquier espectador pueda entender lo que ella lleva desarrollando durante 20 años, esta lucha con la pintura. Ángela ha intentado romper los límites de la pintura o intentar redefinirlos. Ha buscado la tercera dimensión o jugar con ella. En el momento que rompió el bastidor, eso le permitió abrirse a cualquier parte del espacio. De ahí que hemos elegido como título, con doble sentido, Homeless. Homeless, por un lado, es la primera obra grande que ella rompe el bastidor y lo pone en la esquina del espacio, y Homeless porque representa a una persona sin hogar, que tanto era un tema que afectaba en 1996 cuando se hizo en Londres, como hoy actualmente sigue siendo un tema. Lo digo porque ayer, cuando salí de Azkuna Zentroa, salí por la zona de la Plaza Vizcaína, creo que se llama, y donde está la lona de la exposición grande, enfrente había un señor durmiendo en un saco de dormir. My God, ¿verdad? Sí, Qué fuerte. muy fuerte. Ya. Y entonces es algo que parece que no veamos, pero que está allá. Y Ángela, tú siempre has tenido muy presente. Ya. Y Yo cuando llegué a Londres, en la época de Sánchez, y veía gente durmiendo por todas partes. El país estaba en plena recesión y así de todo. Y como refleja la recesión de Thatcher en aquel momento, también pensamos que refleja el momento actual que estamos viviendo en Europa y en el mundo. Hemos elegido unas exactamente 25 obras que cubren los 22 años. Algunas tocan este tema, otras no. Ángela, al momento de romper el bastidor y poderles poner un título que hace referencia a un sentimiento humano o algo humano, conlleva que lo puedes emplazar en cualquier parte del espacio. Homeless es la primera, pero esta retrospectiva la hemos hecho que tú puedes andar por todos los espacios sin seguir el orden cronológico, hablando entre ellas las obras, desde 1996 a la actualidad. Ángela siempre parte de la historia de la pintura. Cuando ella pinta un cuadro, parte de la cosa más básica, un bastidor, la tela y pintar un cuadro monocromático. Eso le permite, en el momento que decide manipularlo, siempre carga consigo mismo la historia de la pintura minimalista. Siempre que ella manipula un cuadro que veréis ahora, la idea es que siempre puede volver a ser un cuadro colgado en la pared, por mucho que tú lo veas en el suelo o en otra parte del espacio. Tiene que llevar esa historia encima.
tiene una referencia antropomórfica, porque Ángela utiliza sus medidas, porque ve el bastidor como la extensión de su cuerpo. Esto la hace que cuando tú te acercas a la obra la ves muy humana, porque siempre tiene sus medidas, sea de torso, de altura, y tú tienes esa referencia. En el 2001 empezó a utilizar objetos domésticos, especialmente una silla. Una silla es un ejemplo bastante obvio en el estudio de un artista. Una mesa y luego armarios. Armarios son contenedores de memorias de personas, también pueden ser contenedores de cuerpo, como ella misma averiguó, porque los vio por la calle de Londres y dijo, para el taxi. Bajó, se metió dentro y vio que cabía perfectamente en este armario. De ahí que los compró y se los llevó al estudio. Y empezó a jugar con ellos. Por mucho que también ella juegue con la escultura, siempre mantiene la referencia a la pintura. Tú verás una aglomeración de armarios, pero siempre tienes esta referencia que sigue siendo pintura. Es una escultura y una pintura. Ella utiliza todo aquello que puede para expresar algo. En 2004 fue importante Manifesta porque fue también cuando descubrió con una de las obras que presentó en Manifesta, en varias de las obras que presentó en Manifesta, el acrílico. El acrílico le dio la posibilidad de ser mucho más versátil. Luego, a partir del 2010, empezó a utilizar el aluminio y ahí ha ido expandiendo tanto esta flexibilidad con su obra, sea escultura o sea pintura. Una de las cosas que ha marcado mucho a partir del 2010 es representar esta violencia serena, que ya antes se veía en Half Clutter, que es la obra que se presentó en Manifesta y que tenéis aquí. Aquí arriba. Y es esta sensación de que hay algo un poco debajo de la obra. Tienes esa sensación de algo. Está muy presente en los últimos años, esta violencia serena. No. ¿Hay algo que quieras añadir? No. Ya es demasiado temprano para mí, para poder añadir. Cuando entramos en el espacio, lo que nosotros deseamos es que las personas entren y decidan por dónde van, pero que también vuelvan a ir por el otro sentido. Porque muchas de las obras, con esta tercera dimensión, te permite verlas de distinta manera. La mayoría de las obras nunca se han expuesto aquí en España y para nosotras ha sido un reto traerlas. Y estamos muy contentas que Azcuna Centroa haya aceptado este reto. Yo creo que Karen hizo un gran trabajo, ya sea como hay obras que no veo en 20 años. Es verdad. Para mí ha sido total. Hemos traído hasta una obra que es también de 1996, que se llama A Painting and a Half and a Parasite. With a Parasite, perdón, que nunca se había expuesto y es una de las obras que siempre había visto en el estudio de Ángela. Ángela es alguien que cuando siempre se va a establecer una relación de ir al estudio, es una pintura que invita a todo el mundo a ir al estudio, como hicieron también Lourdes y Fernando, y varios del equipo de Azcuna Centroa, como Raquel. Y entonces lo que sí pasaba es que siempre que llevabas al estudio siempre había cambios, y una de las cosas que también hace Ángela es reciclar. Y hemos traído la primera pieza que recicló. Tú podías llegar un día y al cabo de un tiempo esa pieza había pasado a ser reciclada. Y la hemos traído aquí porque para nosotros era muy importante, bueno, para ti sobre todo, es muy importante este full recycle, que es la primera obra que empezó a reciclar propiamente dicho. Pero todos los artistas reciclan. ¿Tú crees? Sí. Mira, cuando ves cuantos que vienen de Paco, Reyes gigantes para ver otra obra. También, sí. Ya es verdad. Es una práctica que siempre se ha utilizado. Sí, es una práctica que siempre se ha utilizado, pero que en tu obra ha sido bastante constante. Ya. Una de las cosas que también se basa mucho en la obra de Ángela es el hecho de que
siempre al tener presente esta historia de la pintura, siempre que ella piensa que un cuadro ya se ha hecho, entonces tú puedes repetir siempre el mismo cuadro, pero claro, tú no quieres desbordar la historia de la pintura con más cuadros que son innecesarios. No. ¿Quieres que vayamos a la exposición y No. sigamos hablando? ¿O quieres que nos pregunten algo? Preguntan y vamos. ¿Alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta, si no, como nos indican Ángela y Carolina, podemos pasar a ver la exposición. Que no, pues, nadie pregunta. Están deseosos y deseosas de ver la exposición y Eh, sobre no, todo yo de sentirla, ¿no? Que al final ¿sabes nos invitamos qué? a ello. A mí lo que Pues vamos a me pasar a la gusta sala de... es beber café. Toma. Café. Ok, mira, preparados. Pues nada, como dice Ángela, que se preparen, o sea que vamos a ver la exposición. Muchas gracias, eskerrik asko. Sí, luego unas preguntas las